porque apenas estamos levantando. ¿No saben la hora ni nada? Más o menos. No, mi amor. Si fue en la mañana tempranito. No tengo ese dato. Muchas gracias. En el físico se le ve roto las heridas. Temprano. Machete fue que hubo aquí, Colín. Dice la magistrada. Un colín. Eso no son heridas de machete, son un colín. Yo no puedo esperar que venga un científico. ¿Quién sabe a qué hora ya se acaba de ahí? Ya, un hombre bueno, Dios mío, uno de los mejores abogados. Yo no puedo sacar de ahí. ¿Tú sabes? Situación. La magistrada está ahí. Bueno, eso realmente se va a vender. Yo fui que, para no te hace memoria, yo fui que un día que Peña estaba de ¿Va a salir la policía? Bueno, señores, seguimos atacando este caso lamentable. Huertico Gómez, abogado de Mao, vilmente asesinado por manos criminales de haitianos. Miren aquí la bicicleta de Sereno, con el cual él discutió que salió huyendo temprano, según la imagen y audio. ¿Cuál es blanco? ¿Tú sabes el nombre de la bicicleta, el dueño? No, señor. ¿Usted lo conocía? ¿Usted lo conocía? Yo lo viste a él, cuánto blanco entregó a él, porque yo trabajé en la finca. ¿Era Sereno ahí? Aquí. Sereno era aquí. Cuidado, la No sé finca. decirte. ¿Tú lo viste esta mañana, temprano? ¿O ayer? Al haitiano, el dueño de esa bicicleta, ¿tú lo viste temprano No hoy? lo viste por la mano. Yo no trabajo, yo trabajo allá. Aquí estamos viendo el fiscal Nelson Rodríguez, que acaba de llegar también. está ahí. Nelson Rodríguez acaba de llegar ahora mismo también, salvo de los hechos. Bueno, señores, aquí vemos al fiscal que también llegó a ver en relación al asunto aquí de este asesinato. ¿Dónde está? Pero que se fue, andaba con ellos. Quiero que me digan dónde está él. ¿Y cuál es? Un grande que estaba enfermo. No, Lorenzo estaba ahí con nosotros. No, porque... Oye. Está bien, yo puedo ir. Lorenzo te está esperando para que No, ya está bien ya. Escúchame, tú ves, escúchame ahora, Rubén, tú ves, escúchame. Dime, hombre. Pero tú sabes que yo no puedo dejarte ahí, porque sabes que todos trabajamos ahí. Oíste, escúchame. No, que se fue, José. El que yo digo se fue. No, José. Nosotros llegamos ahí, primero que el hijo, Cristiano. Nosotros estamos para allá atrás, estábamos buscando a ver si aparecía la mano. Ya, qué maldito haitiano, con esa voz, Dios mío. Para que sepa, amor. Ya. Dale. Bien, señores, Palo Amarillo, un reconocido lugar donde varias fincas de grandes bananeros son los propietarios. Bertico Gómez, un abogado emprendedor, un gran trabajador también, propietario de finca en este lugar. Todos conocen su oficina al lado de la ferretería San Felipe, en la esquina Duarte. En este momento, el cuerpo sin vida se encuentra en este lugar. Se dice que un nacional haitiano, el cual trabajaba como sereno. Pudimos ver la bicicleta que dejó abandonada y otras cosas. En este momento, el Ministerio de lo que es público está aquí y también amigos y familiares. Es una situación lamentable. Repetimos, Bertico Gómez, un reconocido abogado serio de esta localidad de Mao. Es un reporte especial. Vianney Esteves. Continuamos. Por matar a una gente así, eso es un crimen tremendo, Cristiano. Increíble. Es un crimen tremendo, eso da pena lo que le hicieron a ese hombre. Una mano mocha y la otra, pues, ese machetazo ahí para llevado. La cara tiene machetazo, la cara es mi jagá, machetazo. Con una pistola, vea, con una pistola. ¿Tú crees que este nacional haitiano lo haría porque discutieron, estaban solos? Bueno, ahí no sabemos bien. ¿Tú trabajas aquí con Bertico, qué? No, yo vine a ver de Guayacán. ¿Tú le conocías bien? Claro que sí, Muchos años. claro. Ahí no nos criamos juntos. ¿Qué dices tú como abogado de este gran persona que tenía finca aquí, se dice? Claro, tenía como entre partes tierra aquí o 4. ¿Qué tú crees que había pasado? ¿Qué fue lo que...? Bueno, eso es duro. Duro, eso parte del alma. Nada, ¿tu nombre es? Roque. Tú eras como
¿Trabajaste con él? No, eso era con mi hermano. Gracias. Era mi hermano. Reportando bien Esteve lo que es la muerte, el asesinato de un haitiano que mató al reconocido abogado Bertico Gómez, hijo de ex gobernador Berto Gómez en Mao. Seguimos. ¿Conocía a Bertico Gómez? Sí, sí, colega. ¿Conocía a Bertico Gómez?